know what's coming down. Ay, lindo guacho, ¿eh? Yo. Buenas tardes, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo les va? Hola, profe, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Bien? Buenas tardes. Buenas tardes. Tenemos unos minutos que entren más y arrancamos. Alberto, Lourdes, Noelia, Ana María. Bueno, hoy vamos a tratar uno de los últimos contenidos del programa, de la primera parte del año, ¿no? De la parte esta de elementos técnicos. Después veremos los estilos. Vamos a esperar un poquito porque recién son las 4:01. A ver. View Gallery. Ahí está. ¿Cómo los trató el tema de las cuentas de los compases? ¿Difícil? ¿Pasó? ¿Pasó? Tienen que ser muy metódicos para hacerlo y que salga bien en tiempo real, ¿no? Si uno sigue los pasos cuidadosamente, la cosa sale. Si no, cuesta. Sobre todo las confusiones suelen ser cuando, en vez de tomar el acento y contar acentos, a veces uno comete el error de contar pulsaciones. Entonces encuentra muchos compases más de los que en realidad hay. Si yo estoy en un 2/4 y en vez de contar 1 cada 2, este y este no, este y este no, ¿no? Si cuento los dos, me va a dar el doble de compases. Si estoy en un 3/4, me va a dar el triple de compases, y así. Así que lo que hay que tener cuidado es registrar bien cuál es el acento, o sea, cuál es la periodicidad del acento, para después contar esa pulsación, que es una pulsación doble, triple o cuádruplemente más lenta de la pulsación que tomamos para sacar el compás. ¿Entiende? Así que ahí es donde hay que tener mucha atención. Lo mismo pasa cuando uno saca los tiempos y la división. A veces uno dice, a ver, el tiempo es ta, 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 ta. A ver la división y uno hace ta, ta, ta. Y resulta que está haciendo lo mismo que antes. ¿Sí? Está dividiendo con los dedos a la misma velocidad que estaba marcando la pulsación. Entonces no está dividiendo nada. Así que ahí es donde hay que tener cuidado. Siempre cuando uno saca el compás, después mantener esa pulsación en algún lugar del cuerpo y dividir dentro de esa pulsación para encontrar si es binario o ternario. Bueno, son esas cosas que hay que ir ajustando, digamos, metodológicamente para que les salga bien. Bueno, ahora sí vamos a arrancar. Ya somos unos cuantos. Hoy el tema que nos toca tratar es el aspecto melódico armónico de las grabaciones que analizamos, ¿sí? Esto es un tema que requiere mucho entrenamiento, mucho más del que nosotros podemos lograr en esta clase, ¿no? De hecho, ustedes en lenguaje musical lo van a entrenar esto cuando hacen dictados melódicos y todo eso, lo están entrenando.
nosotros lo que vamos a tratar de encontrar es algo así como el color armónico general que hay en una obra. El sistema armónico, les diría. Dentro de un sistema armónico hay distintos colores armónicos, ¿no? Por ejemplo, ustedes conocerán que existen los acordes mayores y menores, ¿no? Y así como existen los acordes mayores y menores, existen las escalas mayores y menores, las tonalidades mayores y menores, etc. Que son como colores armónicos distintos, ¿no? Ahora, después cuando veamos las músicas históricas, vamos a ver que como un sistema, en realidad, como los sistemas melódico-armónicos se fueron transformando a lo largo del tiempo y unos fueron derivando en otros. Y lo que para nosotros hoy es muy natural, porque es lo que utiliza el 99% de la música que escuchamos, que es el sistema, un sistema que tiene centro tonal, ¿no? Una nota que nos da reposo, una nota que nos da tensión. Eso que les ayuda tanto a ustedes a descubrir dónde termina una oración, ¿no? Eso en realidad se fue como perfeccionando a lo largo de los siglos. Originalmente el sistema no era tan así, tan claro, dominante, tónica, tensión, distensión. Y con el tiempo después ese sistema se destruyó. O sea que hay un antes y un después del sistema tonal como lo conocemos con sus acordes mayores y menores, ¿sí? Hay un antes, que es el sistema modal, y hay un después, que es el sistema atonal. Entonces hoy vamos a recorrer algunas músicas donde vamos a escuchar esos diferentes sistemas. Vamos a empezar ahora escuchando una música de un compositor francés que se llama Étienne du Tertre. Es una suite de danzas. Vamos a escuchar y particularmente vamos a tratar de prestar atención en donde aparecen sensaciones como de cadencia, ¿no? O sea, de tensión y distensión, pero vamos a ver cómo son esas sensaciones. A ver, vamos a compartir acá. A ver si estoy bien acá. Creo que sí. No. No. Un segundito. ¿Por qué? Vamos a minimizar acá. Acá está. Ahora sí debería aparecer, a ver. A ver ahora. Ahí tenemos que admitir a Susana y a Melissa. Buen día, buenas tardes. Buen día, buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, ahora sí, supuestamente. Bueno, entonces le explicaba recién que vamos hoy a trabajar el aspecto melódico armónico y que vamos a ver cómo fueron evolucionando los distintos sistemas armónicos a lo largo de la historia. Empezando por Étienne du Tertre, un compositor francés, donde vamos a escuchar una suite de danzas o algunos fragmentos de esa suite para ver esta cuestión. Ahí va. No, ahora me dice que hay un error en el... A ver.
Esperen porque ahora no sé qué es lo que está pasando, pero me dice que hay un error, así que lo voy a buscar desde otro lugar. ¿Sí? Cuando sale así que no se conecta, aquí a los 3 puntitos se abre otra pantalla y ahí funciona. Buenas tardes, profe, buenas tardes. Buenas tardes. A los 3 puntitos. Los 3 puntitos que están ahí arriba de esa pantalla. ¿De la tuya? ¿De donde los estoy viendo ustedes? Ahí está el cursor. Hay que apretar y poner, abrir una ventana nueva. Pero es raro, porque no es un video, ¿eh? Es un audio que está en el mismo... A ver. Se queda pensando ahora. Ahí va, a ver. Ahí va. A ver si lo escuchan bien. Bien ahora. Final. Tararara. El final, ¿no? Tararara. ¿Reconocen ese intervalo? Tararara. ¿Qué intervalo es? ¿Lo reconocen? Tararara. Un semitono, un tono y medio, 2 tonos. Tararara. No sé, me suena una tercera, pero no sé si es. No, es un tono. ¿Un tono nada más? Claro. Re, do, re. ¿Ven? Ah, pero lo estás haciendo con las cuerdas abajo, ¿no? Con las bordonas, Eduardo. Con cualquiera. Así, a ver con la bordona. Lo Ah, mismo. sí, con la bordona. Re, do, re. La tónica es re. Re, do, re. ¿Sí? Claro, sí, Si yo sí, estoy por ejemplo, en un... cuarta al aire. con acordes. ¿Hacer ¿Sí? re menor? Ahí asiste re menor. Re menor, claro. Re Re menor. menor, do mayor, re menor. Exacto. Pero si lo hubiera hecho mayor, igual. Ah, pero suena distinto. ¿Vieron? Sí, sí, sí. Suena diferente a lo que estamos bastante acostumbrados, ¿sí? ¿Qué sería más bien esto? En el caso de re sería... Re, la séptima, re, ¿sí? Cuando toco la séptima, toco el do sostenido. Entonces lo que escucho como sensible es... Re, do, re. En vez de...
re, do, re. ¿Notan la diferencia? Bueno, Sí, sí, yo la anoto. el sistema modal se caracterizaba por tener una tensión menos evidente que lo que después tuvo el sistema tonal, ¿no? La sensible, ahora nos vamos muy atrás en la historia, ¿no? Esto que escuchábamos recién era una música del Renacimiento, del siglo XVI. Pero el sistema modal, en realidad, viene de la época de Grecia, luego pasa a Roma, luego pasa a la música cristiana, al canto gregoriano, y va evolucionando a lo largo del medioevo hasta que alrededor del siglo XIV empiezan a pasar algunas cosas raras con esto del sistema modal. Y el sistema modal justamente se caracteriza, ahí hay alguien que está por admitirse, a ver, vamos a correr este cartel. La característica más, tiene varias características, pero la característica más fácilmente distinguible de la música modal es justamente que evita el sonido de la sensible por semitono. ¿Sí? Esto que nosotros estamos tan acostumbrados de escuchar sol, do, o do, si, do, porque el si, digamos, en el acorde dominante, la tercera es el si. Sol, si, re, fa. Ese si resuelve hacia el do, en do mayor, ¿no? O en do menor. Entonces, esa sensible por semitono que estamos tan acostumbrados, tarara, que genera mucha tensión porque es un sonido muy cercano y como cercano tiende a resolverse en el sonido que tiene al lado. Eso era evitado. ¿Por qué? Porque en principio para el canto cristiano, fundamentalmente, era un sonido que se lo consideraba sensual, un sonido que por ahí podía generar alguna, acá me están haciendo gestos, alguna pasión sexual que podía ser perjudicial para lo que pensaba la Iglesia Católica. Entonces, se utilizaba el final con un tono, no con un semitono. Y fíjense que las escalas modales, había 4 modos en la época que eran usuales. Eran el modo que hoy llamamos dórico, frigio, lidio y mixolidio. Ahora, estos modos son simplemente las escalas que ustedes construyen a partir con notas naturales, a partir de la nota re, mi, fa y sol. ¿Sí? Miren qué curioso, no usaban ni el do ni el la, que son las más tradicionales para nosotros. Do mayor, la menor, no lo usaban. Usaban la escala que naturalmente se da desde el re, llamada dórico, por ello llamado primer modo. La escala de mi a mi, llamada por nosotros frigia, y por ellos tercer modo. La escala que se construye sobre fa, de fa a fa, llamada por nosotros lidia, y por ellos quinto modo. Y la escala que se produce de sol a sol, que nosotros llamamos mixolidio y ellos llamaban séptimo modo. Ustedes me dirán por qué los modos nada más que los impares, primero, tercero, quinto y séptimo. Porque los modos segundo, cuarto, sexto y octavo eran otros registros de los mismos modos. Y los llamaban hipodórico, hipofrigio, hipolidio, hipomixolidio. Quiere decir dórico descendido, frigio descendido. ¿Por qué? Simplemente porque cambiaban la octava. Es decir, en vez de hacer de re a re, por ejemplo, hacían de la a la y la tónica re les quedaba en el medio. La tónica seguía siendo re,
pero la diferencia era de registro. En vez de estar de tónica a tónica, estaba de dominante a dominante con la tónica en el medio. Como descendían el registro, lo llamaban hipomodo. Esto tenía sentido porque las melodías de esa época eran melodías que no superaban la octava. Entonces, para ellos era significativo hacer una melodía entre octavas o entre quintas con la tónica en el medio. Entonces, a unos lo llamaban, por ejemplo, dórico, y al otro modo lo llamaban hipodórico. Los modos pares, 2, 4, 6 y 8, eran los modos hipo, los hipomodos. Y los números impares eran los modos auténticos. También se llamaban modos auténticos y modos plagales, porque bajaban una cuarta. La palabra plagal siempre está ligado a la cuarta. Bien, entonces, ¿qué hacían estos señores? Por ejemplo, supónganse usted, fíjense que si yo hago el modo de re a re, la escala termina do re, tono. Si hago de mi a mi, la escala termina re mi, tono. Y si hago de sol a sol, la escala termina fa sol, tono. Pero si hago la escala de fa a fa, la escala termina mi fa, semitono. Entonces, ¿qué hacían? No lo tocaban. Cuando tenían que llegar al final, a la cadencia, en vez de hacer mi fa, o saltaban del re al fa, con una tercera menor, o descendían del sol al fa, pero no iban del mi al fa, porque era ese sonido que supuestamente era como muy sensual, por eso lo llamamos sensible. Así que durante siglos, ese final, para terminar una frase así, ese semitono era evitado. Aún en el modo que lo tenía, que era el modo de fa, el lidio. Como consecuencia de esto, la música sonaba como más llana, más relajada, por eso se habla de canto llano, ¿sí? Porque era una música que trataba, el origen de esto es que es una música que trataba de llevar al recogimiento, llevar a la meditación, y que la música no distrajera de la palabra. El objetivo del canto gregoriano era llegar con la palabra hacia Dios, y la música, el canto, era como un modo de elevación de esa voz hacia Dios. Entonces tenía que ser lo más neutra posible, para que no interfiriera en el significado de las palabras, sino que solo lo embelleciera. Pero que no generara sensaciones extrañas. Por eso después vamos a ver que tampoco usaban instrumentos, mucho menos percusión, mucho menos danza. Todo tenía que ser muy sereno y muy tendiente a la plegaria, digamos, ¿no? Ahora, esto siguió después. Siguió durante mucho tiempo. Y alrededor del siglo XIV empezó a pasar que algunos compositores de un periodo que se llamó Ars Nova, Arte Nuevo, empezaron a gustar de esa sensación. Ya digamos, la iglesia estaba bastante más relajada, los mismos compositores que hacían música litúrgica empezaban a hacer música secular también. Entonces empezaba a aparecer este gusto por esta sensación de sensual por un lado, pero también esta sensación que tiene que ver mucho también con un cambio de pensamiento que hay en la época, donde empezamos a acercarnos al humanismo, ¿sí? De ese pensamiento tan teocéntrico medieval se empieza a pasar a un pensamiento un poco más humanista. Esto está pasando en el siglo XIV, y empiezan los compositores a jugar con estas sensibles, pero que las usan como notas falsas. Es decir, vienen cantando con la escala, pónganle dórica, con la nota do normal, y de repente, cuando llega la cadencia, hacen el do sostenido. Empiezan a jugar con eso. Bueno, toda esta situación que después vamos a estudiar en el segundo cuatrimestre, se prolongó durante el Renacimiento. Es decir, que hubo obras que después
usaban esa sensible y otras que no. Algunas que no lo usaban nunca, otros que lo usaban a veces y otras que empezaban a usarlo siempre. Por ejemplo, la obra que escuchamos recién no la usa la sensible, es modal puramente, ¿sí? Vamos a volver a escuchar entonces ese final que les decía yo recién. A ver si logro que... Esperen, ¿eh? Vamos a dejar de compartir para volver a... No, no agarra, sino del principio. A ver. No, 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 no. ¿Sí? Se escucha la sensación de final, se entiende cuál es la tónica, pero no hay una tensión extrema, ¿sí? Esto es bien modal. Hay una segunda época, ahí, como les decía, en el Renacimiento, donde empiezan a jugarse con ambas sensaciones. Vamos a escuchar ahora un madrigal de Thomas Wilkes, donde pasa algo particular. A ver. Welcome, sweet pleasure, my welcome treasure, to this complaining, there's no delay. No, 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 no. Welcome, sweet pleasure, my welcome treasure, to this complaining, there's no delay. No, 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 no. This world delights me, and sorrow frights me, and sing me all, la 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 la. This world delights me, and sorrow frights me, and sing me all, la 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 la, and sing me all, la 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 la. So content the earth must prevent thee, though much thou grievest, thou unrelievest. No, 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 no. Sorrow content the earth must prevent thee, though much thou grievest, thou unrelievest. No, 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 no. Joy come delight me, though sorrows fight me, and sing me all, la 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 la. Joy come delight me, though sorrows fight me, and sing me all, la 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 la, and sing me all, la 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 la. Great is disdain for softish and painful, you wait on pleasure and lose your leisure. No, 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 no. Great is disdain for softish and painful, you wait on pleasure and lose your leisure. No, 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 no. As is it ended, and comfort sended, and sing me all, la 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 la. What is it ended, and comfort sended, and sing
Fíjense, esto está... Estamos en Fa, ¿no? ¿Sí? Fa mayor, aparentemente. Y ahora C. Se va a Mi bemol. Otra vez la relación de tono entre la tónica y su séptimo grado, ¿no? Y acá. Mi bemol, fa. Séptimo grado a distancia de tono. Pero miren lo que hace después. Y vuelve al fa. Do mayor con mi natural. Y en la cadencia final hace mi fa, no mi fa. ¿Sí? O sea, por momentos usa el mi bemol, el séptimo grado de fa. Y por momentos, cuando llega a la cadencia, lo altera y usa el mi natural, que es la sensible de fa. ¿Sí? Este sistema, que ya podemos llamar algo así como modal sensibilizado, ¿sí? No está en fa mayor. Solo se acerca al fa mayor en el momento de la cadencia. Pero durante el transcurso de la canción usa la nota mi bemol, que no es de fa mayor. ¿Se entiende? O sea, es un sistema híbrido. Por momentos parece modal y por momentos ya parece tonal, porque usa la sensible. Aunque en el modo que está usando no hay sensible, porque en realidad esto está en modo mixolidio, ¿sí? El modo que naturalmente se da sobre sol. Lo que pasa es que en este caso esta grabación está hecha en fa, pero con la misma escala, que sería sol, la, si, do, re, mi, fa, sol. Fa, sol es un tono, ¿sí? Acá es mi bemol, fa, porque está traspuesto. Pero es lo mismo. Es un modo antiguo que por momentos aparece sensibilizado. Y por último, tenemos lo que pasa ya en el siglo XVII, cuando comienza el barroco, donde se establece el sistema tonal. Que ahora después vamos a escuchar una hora en función de eso, ¿no? Que ustedes después van a analizar. El sistema modal, durante el Renacimiento, esos 4 modos de los que yo les hablé, se vieron ampliados por 2 modos más, que no eran usuales, por lo menos no estaban estudiados, no estaban teorizados. Pero sí empezaban a sonar, porque de hecho cuando yo recién les mostré esto, cuando empiezo a tocar fa mayor y le pongo el do con la nota mi, ya estoy en lo que sería la escala mayor. ¿Sí? La escala de fa tiene mi natural, no tiene mi bemol. O sea que ya empezaba a sonar la escala mayor en el oído de la gente de la época y la escala menor, pero no había tratados que lo reconocieran como algo válido. En el Renacimiento, un teórico musical, Galerianus, incorpora a la teoría musical estos 2 modos, a los que llama modo jónico y modo eólico. El modo eólico sería el de la menor y el modo jónico sería el de do mayor. Pero los incorpora como a la teoría modal, ¿sí? Y en el barroco, estos 2 modos empiezan a ser, digamos, a ser casi exclusivos. Los viejos modos antiguos caen en desuso y pasa a utilizarse el modo mayor y modo menor. Y curiosamente, el modo menor no tiene sensible porque la, sol, la
Sol está a tono del La, y entonces pasa al revés de lo que pasaba antes. Si en el sistema modal, cuando había una sensible, la ocultaban, en el sistema tonal, cuando no hay sensible, la inventan. Y así surge la escala menor armónica o la escala menor melódica, que es agregarle al la sensible. Por eso nosotros, cuando tocamos una música en modo menor, el acorde dominante, el quinto grado, usamos el mismo para el modo mayor que para el modo menor, porque en el modo menor, que no tiene sensible, se le agregamos, le ponemos el sol sostenido. Miren, si yo tengo la mayor, yo hago así. Toco mi séptima, ¿sí? Mi, sol sostenido, si, re. Mi, sol sostenido, que es la sensible, si y re. Y resuelvo en la. Ahora, si estoy en la menor, teóricamente debería ser mi, sol, si, re. Pero no suena tonal. No suena tonal porque estoy tocando el sol natural. Y estoy resolviendo por tono. Ahora, si yo a este mi séptima le pongo el sol sostenido, ahora sí suena tonal. Porque resuelvo por semitono. ¿Sí? Así que la música tonal agrega la sensible donde no existe. Así como la música modal la disimulaba cuando existía. Pasamos de una punta a la otra. Bien. Ahora vamos a escuchar un fragmentito de Jesús Alegría del Hombre, de Bach, de una cantata de Bach, donde está el sistema tonal ya perfectamente establecido. Ahí va. Cadencia. Bien, cortamos y volvemos a conectarnos.